¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Eh, es un gusto volver a comunicarme nuevamente. Se está haciendo una costumbre los jueves al mediodía y es algo que me parece útil no solamente para ustedes, sino que para mí también. Eh, la idea es tratar de comunicarles y contarles qué es lo que estamos haciendo y con la pandemia del COVID-19 creemos que es el tema que está dominando todas las facetas de nuestra vida y entonces queremos seguir hablando de ese tema. La idea de hoy, del Instagram en vivo de hoy, es hablar del reinicio de los tratamientos de infertilidad. Y específicamente quiero remarcar de los tratamientos, porque el centro nuestro siempre estuvo abierto durante todo este tiempo y lo que vamos a reiniciar son los distintos tratamientos. Por eso me puse esta cofia, este gorro quirúrgico, como para reenfatizar eso de que vamos a volver a empezar ya los tratamientos de infertilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido por ahora con los centros de infertilidad en Estados Unidos? Como había hablado hace unas 2 semanas, inicialmente la Sociedad de Medicina Reproductiva dijo que lo más adecuado era no proceder con nuevos tratamientos de infertilidad, ya que con la pandemia que se estaba viviendo y ante la ausencia de datos de los posibles efectos sobre las madres o sobre los fetos, entonces por eso se emitió un comunicado de la Sociedad de Infertilidad Americana diciendo de no empezar nuevos tratamientos. Eso fue aproximadamente a mediados de marzo y durante un mes siguieron actualizaciones de esos comunicados que seguían diciendo lo mismo. Hasta el último, que fue aproximadamente el último viernes, donde dijeron que ya ahora sí se permitía o se recomendaba más que nada, porque ellos no tienen la autoridad para no dejarnos hacer tratamientos, pero ya se recomendaba que uno podía volver a empezar a hacer los tratamientos. Eso fue un comunicado y decía que cada uno de los centros tenía que instituir una política específica de cómo era que se iba a volver a trabajar. A diferencia de muchos países latinoamericanos, de Argentina, que los centros de infertilidad cerraron durante este tiempo, nosotros estuvimos siempre abiertos, trabajando con pacientes nuevos, con consultas, con histeroscopías, con terminar los tratamientos que ya se habían iniciado y que las pacientes coincidieron en decir que iban a continuar. Entonces, toda esa evaluación la hemos continuado a hacer. La diferencia grande es cómo es que cuando una paciente viene a nuestro centro va a tener que ser evaluada. Ya la diferencia está a nivel de que cuando se ingresa al edificio se le van a hacer preguntas, que ya se la están haciendo, acerca de viaje fuera de Miami, si alguien ha estado en contacto con algún paciente diagnosticado con el COVID-19 y si ha tenido fiebre o algún otro síntoma. También se le toma la temperatura al paciente
y si tiene una temperatura elevada, entonces se le dice que no puede ingresar al edificio. La temperatura aquí se toma en grados Fahrenheit, centígrados es en Latinoamérica, sería, si tiene temperatura de 37,5 o 38 más elevada no se podría permitir, sería el equivalente de aproximadamente 101, 100.5 o más aquí en Estados Unidos. En cualquiera de esas circunstancias que conteste que sí, o que tenga temperatura o cualquiera de los síntomas, no se le permite ingresar al edificio. Desde que ingresa estrictamente a la sala de espera de nuestro centro, se vuelven a hacer las preguntas y se vuelve a tomar la temperatura. En la sala de espera hay sillas determinadas que no van a poder utilizar para resguardar la distancia social. Se está dándole turnos a los pacientes de una manera más espaciada para que no tengan que concentrarse en el centro de una manera que en el pasado se hacía sin prestarle importancia. También la manera de hacer el chequeo, el check-in, como ya lo había dicho antes, no se hace más de manera manual para que no estén tocando el screen con las manos, sino que se hace de manera verbal con la secretaria, la recepcionista, y ella misma es quien ingresa en el sistema electrónico informando que la paciente que ya ha llegado para su cita. Todas las superficies que tienen un mayor contacto son limpiadas frecuentemente de la manera que el CDC recomienda, y todo el personal nuestro, cuando estamos circulando dentro del centro, tenemos o barbijos quirúrgicos, como puede ser este de acá, o vamos a tener una máscara, lo que se denomina un tapaboca, para poder estar circulando, no para cuando hacemos un procedimiento quirúrgico. Se les solicita también a todas las pacientes que ya tengan, que ingresen a nuestro centro, que también tengan su propio tapabocas o eventualmente barbijo, la máscara N95, lo que ellos quieran tener. Hoy por hoy se ha decidido que la paciente sea la única que se le permite venir a la cita, y que si el esposo quería participar, por lo menos en la cita inicial, se quede en el estacionamiento y a través de un contacto por Skype o por cualquier sistema de videollamada se comunique con nosotros. Por supuesto que cuando sea un tratamiento que se requiere la presencia de él, entonces ahí sí le vamos a permitir la entrada. Si en algún momento llegamos a detectar que hay un número más elevado de pacientes de las que podrían estar en la sala de espera, ellas van a ser enviadas afuera del edificio o a su estacionamiento y serán texteadas para avisarles a ver cuándo pueden venir al mismo. Entonces, toda la parte diagnóstica, como dije, sigue de la misma manera, con la excepción de los histerosalpingogramas, la radiografía para determinar si las trompas están abiertas, que hoy por hoy los centros donde la hacen en el hospital no lo están haciendo hasta aproximadamente la primera semana de mayo. Vamos a hablar un poco de los tratamientos. Los tratamientos los podríamos dividir en tres tipos de tratamientos. Uno serían las inseminaciones, la colocación del esperma del hombre dentro de el tracto genital del útero de la pareja. Para llegar a esa situación, generalmente la mujer
recibe durante un par de días una medicación por boca, que puede ser el clomifeno o el letrozol, o a veces se le dan medicaciones inyectables. Durante el tratamiento, siempre con lo que estuvimos hablando del distanciamiento social y todos los criterios para permitir o negar la entrada de la paciente a nuestro centro, se la va monitoreando y hemos vuelto ya a comenzar con estos tratamientos y a proceder con la inseminación. Hay que entender que hoy por hoy los test para poder diagnosticar la presencia o ausencia del virus en el cuerpo de una persona están relativamente limitados y no están al alcance de toda la población, o sea que tenemos que hacer el screening, la evaluación de si una paciente está potencialmente comprometida o tiene chance de tener el COVID-19 basado en el interrogatorio y en el examen físico. En una situación ideal sería hacerle el test, lo que se llama el hisopado nasofaringio para detectar la presencia del virus, pero hay que entender que este test tiene también hoy por hoy un falso negativo de aproximadamente un 20 o 30%, lo que quiere decir que las pacientes que se hagan este test y que el test le da negativo, de cada 10, hay 2 que en realidad sí van a tener el virus. Como cualquier tipo de tratamiento tiene el objetivo de que la paciente quede embarazada, quería repasar con ustedes cuáles son los anuncios que ha hecho la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y el American College de Obstetras y Ginecólogos en relación a esto. No hay evidencia hoy por hoy de que el coronavirus atraviese la placenta y cause ningún tipo de malformación congénita al bebé. Esto se ha visto porque en números limitados de casos de mujeres embarazadas diagnosticadas con el coronavirus o con el COVID-19, se ha visto la ausencia del mismo en sangre del cordón umbilical, en el líquido amniótico y en hisopados nasofaringios, o sea, ponerle el hisopo en la faringe del bebé. Pero hay que entender que son casos relativamente limitados como para poder establecer un 100% la seguridad de que no se va a ver afectado un embrión o un feto. Entonces, no hay una idea bien fuerte de ninguna de estas dos sociedades de que ellos digan no se puede lograr un embarazo, no se tendría que intentar un embarazo, ni tampoco pueden decir quedémonos tranquilos que no afecta de ninguna manera. Lo que sí se sabe son dos cosas. Cualquier enfermedad que provoque una fiebre o una temperatura muy alta durante el primer trimestre puede causar un aborto espontáneo, que el embarazo se pierda, pero no porque la mujer hipotéticamente tenga el COVID-19, sino por la hipertermia, el aumento marcado de la temperatura corporal, que potencialmente a término también puede producir una muerte del feto, no por el COVID-19, sino por la temperatura corporal. También lo que hay que saber y recalcar es que en el tercer trimestre del embarazo, cuando el feto va creciendo y empieza a empujar los distintos órganos vecinos, en este caso particularmente el músculo diafragma y secundariamente el tórax, y disminuir la capacidad de expansión del mismo y la capacidad de irradiación de los pulmones,
si se tiene cualquier enfermedad infecciosa, respiratoria, que comprometa a los pulmones, en una mujer embarazada en esta circunstancia, esto va a ser mucho más serio. Por eso es que los casos que se vio de prematuridad en pacientes embarazadas que tenían el COVID-19 fue más que nada por haber inducido el parto o haber hecho una cesárea justamente para que se pueda tratar a la gestante una vez de que nazca el bebé sin tener ese factor que acabo de mencionar. O sea que hay que entender que no es que hay evidencia científica amplia de que se hable de que es seguro quedar embarazada durante la época de la pandemia del COVID-19. Y esto obvio que aplica no solamente a pacientes que hagan un tratamiento porque tienen infertilidad, sino a cualquier tipo de paciente que esté intentando quedar embarazada. Por eso fue que la Sociedad de Ginecología y Obstetricia nunca dijo que la población en general tenía que limitar el número o las pacientes que no podrían quedar embarazadas. Volvamos entonces a los tratamientos más sencillos, que serían los de las inseminación. Y les pido que si tienen preguntas sigan haciéndolas por aquí, así yo ya les puedo empezar a contestar. Inseminaciones ya empezamos a hacer, como les comenté, y hoy por hoy no requiere ninguna evaluación distinta. Cuando ya vamos a los tratamientos de alta complejidad, que son básicamente los tratamientos de fertilización in vitro, aspiración de óvulos, congelamiento de embriones, transferencia embrionarias, en principio los podemos dividir de dos maneras. Vamos a hablar por ahora de las pacientes que ya tienen los embriones congelados y entonces están pendientes de hacer un tratamiento de descongelamiento de ese embrión y transferirlo. También hemos abierto ya la clínica y hemos empezado pacientes para proceder con este tratamiento. A cada una de las pacientes se le va a hablar y a explicar personalmente lo mismo que yo le estoy explicando ahora en relación al potencial riesgo de tener un embarazo en la época del COVID-19. También hay que entender que por estar en el medio de una pandemia no es solamente el riesgo de que la paciente se contraiga la enfermedad, sino potencialmente que alguien del centro o varios del centro contraigamos la enfermedad. Al tener las situaciones de la distancia social y estar lavándonos las manos permanentemente y estar limpiando las superficies de contacto más frecuente permanentemente, entonces eso potencialmente puede estar controlado, pero de ninguna manera podemos estar excluidos de esta situación. En el procedimiento en sí de la transferencia de un embrión congelado, no hay ningún riesgo distinto o elevado para la paciente o para cualquiera de nosotros durante el tratamiento de transmitir el potencial virus. Es por eso que en principio este tipo de tratamientos, el screening que uno está haciendo con las pacientes es básicamente medirle la temperatura y las preguntas que ya estuvimos hablando. No hay suficientes kits de testeo, pero esperamos que rápidamente ya sí los tengamos para hacer y averiguar la presencia o no del virus. La Sociedad de Medicina Reproductiva no recomienda que haya ningún testeo particular antes de proseguir
con la transferencia embrionaria. Distinto es si se desea realizar el test serológico, que es básicamente el averiguar la presencia, ausencia de anticuerpos, o sea, la reacción del cuerpo al haberse encontrado hipotéticamente con el virus en la sangre. No es un test diagnóstico que pueda potencialmente ser de extrema utilidad para una paciente. Y les explico. Si uno le hace el test y hay una ausencia de anticuerpos, eso no quiere decir que la paciente no esté potencialmente infectada con el coronavirus, porque puede ser que sea una infección relativamente reciente, que ya esté asintomática y que pueda estar infectada. Si hay la presencia de anticuerpos, y tendríamos que ver qué tipo de anticuerpos están presentes, hay que diferenciarlos en los que se denominan M y los que se denominan G. Los anticuerpos M, la inmunoglobulina M, son los que aparecen más rápidamente como una primera respuesta al cuerpo extraño, en este caso el coronavirus, y se cree que entre 1 y 2 semanas después del contacto, de la infección, ya el cuerpo los podría estar produciendo. Si se detecta el IgM, potencialmente uno tendría que proceder a hacer el test diagnóstico para ver si hay virus o no. Si hay solo presencia de anticuerpo IgG, que son los anticuerpos tardíos, que son los anticuerpos en el que tarda más el desaparecer, porque muchos de estos anticuerpos no es que permanecen de manera total, permanente, ese sería el anticuerpo que indica que hubo una infección en el pasado y potencialmente se podría hacer una correlación con la ausencia del antígeno, que en este caso es el coronavirus. Entonces, este tipo de test hoy por hoy no son tan útiles para determinar si la paciente está o no infectada, porque acordémonos que esta sería o una paciente que no tiene síntomas, lo que sería una portadora asintomática, o lo que sería antes de presentar los síntomas, porque hay un periodo de tiempo de un par de días antes de que la misma los esté teniendo. Entonces, a nivel de cuando uno hace la transferencia embrionaria, no es distinto de cuando uno examina a una paciente o le hace un Papa Nicolau o una ecografía. Pero lo que se denomina en inglés PPE, que es Personal Protective Equipment, el equipo de protección personal, en ese momento va a ser un gorro, como el que tengo puesto, el gorro quirúrgico. Para los que no saben, el Gator, el cocodrilo, es el símbolo de la Universidad de Florida, aquí de Gainesville, en el centro de la Florida, al norte de Orlando. Es la mascota del mismo. Creo que ahí varios me hicieron unas observaciones de Go Gators, y la tengo puesto porque mi hija se graduó de esa universidad, pero yo no tuve el honor de ir ahí. Una máscara quirúrgica regular, un face shield, como se dice en inglés, para cubrir la vista y proteger los medios de contacto, guantes regulares, y no se necesita un camisolín quirúrgico para realizar el mismo. Entonces hablamos por ahora de las inseminaciones y la transferencia de embriones. Voy a ver algunas preguntas que me han hecho. ¿Cuál es el número de ciclos que puede hacer una donante de óvulo? Bueno, voy a contestar esta pregunta. Generalmente uno habla hasta aproximadamente 6 veces, que puede llegar a ser adecuado como límite máximo para que una donante
dona sus óvulos. Alguien nos pregunta un link para un préstamo. Si usted llama a nuestra oficina y alguien de la parte financiera o nos contacta por correo electrónico, le va a dar toda la información. Alguien me pregunta, dice que el egg transfer falló, sería probablemente la transferencia del embrión falló. Me gustaría saber si tendría mejor chance para el segundo transfer y qué puedo hacer para tener mejores resultados. Hay que analizar individualmente si ese embrión fue evaluado o no por la biopsia embrionaria y de esa manera saber que el número de cromosomas era adecuado. En general, si se hizo ese test y hay una falla embrionaria en la que uno no puede identificar claramente un factor en el momento de la transferencia, un factor mecánico o cualquier otro factor que haya ocurrido después de la transferencia, que la paciente no haya tomado las medicaciones de la manera que le hayamos indicado o que haya tenido que realizar algún tipo de actividad que nosotros no recomendamos, los test que se hacen son un panel de trombofilia, análisis de la sangre, para estar seguro de que no hay una facilidad de la misma a coagular y en la circulación del útero formar unos pequeños trombos, unos pequeños coágulos que comprometan el flujo sanguíneo hacia el endometrio, hacia el revestimiento interior. La pregunta siempre surge es por qué ahora haríamos esos test y no se han hecho antes, por la potencialidad de falsos positivos que puede haber y porque empíricamente la mayoría de estas pacientes están siendo tratadas con aspirina de bebé, que es un anticoagulante, que es la primera línea de tratamiento que se utiliza en los casos en que hay un diagnóstico de trombofilia. Ahora, si hay una trombofilia diagnosticada y ya hay una falla de implantación luego de transferir un embrión y no tener éxito, entonces ahí el próximo paso podría ser un anticoagulante mucho más fuerte como el Clexane o el Lovenox, la enoxaparina. Entonces, para poder hacer eso ya se necesita un diagnóstico confirmatorio con un análisis de sangre. También se evalúa la presencia de los natural killer cells, que es una célula, una variante del glóbulo blanco, que es la primera línea de defensa contra un cuerpo extraño. Hipotéticamente, el cuerpo podría reconocer al embrión como un cuerpo extraño, ya que como mínimo el 50% de la información genética proviene del esperma y es un cuerpo extraño para el de la madre. En esas circunstancias, si hay algo positivo, generalmente hacemos infusiones de lípidos a bajas concentraciones que enmascaran un poco la actividad de los natural killer cells, teniendo una respuesta bastante satisfactoria. Y en cada caso vamos a tener que individualizar alguna otra situación que pueda hacer que la chance mejore. Vamos a hablar un poco ahora de la reapertura de los tratamientos de la fertilización in vitro. Me refiero a la parte de la aspiración de los óvulos. Aquí, para los que no están familiares con el mismo tratamiento, la diferencia con todo lo que hablé hasta ahora es que básicamente hay que estimular a la paciente con medicaciones inyectables. Eso requiere visitas al centro nuestro de Miami o de Miami Beach cuando ya lo abramos luego de esta pandemia, para monitorear la respuesta con análisis de sangre y con ultrasonidos. Una vez que se decide que la cantidad de folículos y el tamaño de los mismos está adecuada, entonces hay que proceder a la aspiración de esos óvulos. Ese procedimiento lo hacemos con una anestesia
que se denomina una sedación endovenosa. Básicamente un anestesiólogo viene a nuestra oficina y a través de una vía, a través de la vía endovenosa, se le dan medicaciones para que la paciente esté totalmente sedada, inconsciente, no tenga ningún dolor y no recuerde nada de lo que ocurrió durante el procedimiento. La diferencia con anestesia general es que en la anestesia general hay que intubar a la paciente y la paciente tiene que respirar a través de una máquina por estar intubada, cuando son anestesias que requieren una intubación y una profundidad mucho mayor de la sedación endovenosa. Durante esta sedación endovenosa se le coloca a la paciente oxígeno por la nariz. Es ese tubo que va alrededor de la boca, y perdónenme, pero yo ya me había lavado las manos con alcohol antes de hacer esto, y colocándolo a través de las fosas nasales. El oxígeno que se coloca de esta manera, la ventaja que tiene es que va a oxigenar a la paciente porque la respiración puede estar un poco limitada durante el procedimiento por la anestesia que se le está dando a la paciente. Bueno, ese oxígeno entrando por las fosas nasales puede causar una aerolización de las secreciones nasales y bucales, y si la paciente tiene el virus del coronavirus, del COVID-19, eso puede hacer que se aerolice el virus en el ambiente donde se está haciendo la aspiración quirúrgica. Por eso, potencialmente, lo que uno va a tener que hacer es o hacer el test de la presencia del virus en las fosas nasales y en la laringe, mejor dicho, en la faringe, en la parte de atrás de la boca, y si la paciente está diagnosticada con la presencia del virus, potencialmente se tendría que cancelar el tratamiento, cancelar la aspiración. Si el test da negativo, uno podría proseguir con el mismo. En este caso sí, el equipamiento, la ropa que uno va a tener que utilizar es distinta, ¿no? Aquí se va a utilizar o la máscara N95, que es la que en inglés también se llama el respirator. Entonces es distinto al ventilator, no confundirse. El respirator es solamente la máscara, la N95, que es hecha por distintos fabricantes, y para saber que en una situación ideal esa máscara se usa una sola vez y se tira. Pero en la actual situación de la pandemia no hay suficientes máscaras para que los médicos podamos usar. Entonces el CDC, el CDC, Center for Disease Control, autoridad de la medicina en los Estados Unidos, ha hecho distintos estudios y considera que la misma máscara, siempre que no esté húmeda o se haya contaminado, se puede volver a utilizar. Entonces, hoy por hoy se utilizaría la máscara N95 y por encima, como protección, una máscara quirúrgica regular como la que yo les había mostrado. Y me voy a levantar un minuto para buscar otra máscara que se corrió un poco y no tengo a la distancia de mis manos, para mostrarles cómo es la máscara. Espero que me estén escuchando bien. Ya estoy acá de nuevo. Cómo es el otro tipo de máscara, que aquí se denomina el face shield, ¿ok? Esta máscara que tienen este plástico para protección visual, o sea que aunque yo use anteojos,
no voy a considerar mis anteojos como la protección que tengo que tener durante este tipo de procedimientos, sino este barbijo quirúrgico con el plástico para protegerme. Esta es una de las alternativas que uno puede utilizar. Voy a buscar otra más que recién la he tenido y no le he ni sacado el plástico protector, como ustedes ven acá, esto de acá. Y bueno, esta es una máscara para que ustedes seguramente han visto en muchos videos o algo así para poner sobre la frente. Obvio que le tengo que sacar el plástico que lo recubre aquí. También en esta situación vamos a tener la parte rutinaria, obvio, de guantes, las botas quirúrgicas, el ambo y potencialmente el gown. Digo potencialmente porque para un retrieval en circunstancias regulares no se utiliza un gown, pero aquí, dependiendo de la condición de la paciente y de haber hecho o no el test del coronavirus, el hisopado, lo podemos o no lo podemos dejar de utilizar. Voy a contestar un poquito más de otras preguntas y vamos a hablar de la situación particular de donantes y subrogantes. Me preguntan de República Dominicana, una paciente que ya tuvo un examen físico conmigo y que cuando va a comenzar el proceso hormonal, ya estamos en el proceso de contactar las pacientes para empezarlo. ¿Tendría límite de edad en la mujer para un embarazo? Bueno, históricamente decimos y manejamos hasta 50 años como un número general. Individualizando la situación puede ser que vayamos más allá de esos 50 años, pero aquí estamos hablando no con los óvulos de la paciente, sino con óvulos donados. Si hablamos de una mujer más joven y que se pueda utilizar los óvulos de ella, hay que individualizar la situación porque a partir de los 35, pero particularmente a partir de los 40, la calidad de los óvulos baja marcadamente. Me pregunta si hay una pareja fértil, pero queremos aplicar para el análisis genético de embriones, ¿qué procedimiento se realiza? Bueno, lo que hay que hacer es la fertilización in vitro con la biopsia embrionaria y la evaluación de los mismos. Me imagino que si dicen que es una pareja fértil, quiere decir que tienen hijos y potencialmente la indicación de esta situación es para hacer la selección del sexo. Le agradezco los saludos, el colega Álvaro que me está saludando de Colombia. Si una mujer esterilizada puede ser inseminada. La esterilización uno la equivale a decir como que le hubieran ligado las trompas. Muchas veces uno se habla de que eso es la esterilización, y la inseminación, que es la colocación del esperma dentro del útero, no puede ser utilizada en una paciente que tiene las trompas ligadas. Hay que hacer fertilización in vitro, que es lo más conveniente, o eventualmente hay que hacer una cirugía de reanastomosis para volver a contactar las trompas, los segmentos de las trompas juntos. ¿Cuál es el número de la oficina? 305-596-4013, pero si no, en la página de Instagram lo van a encontrar. Hay un límite de edad para adopción de un embrión. Brevemente, pacientes que hicieron in vitro, que generalmente tuvieron éxito y que no quieren seguir utilizando esos embriones y los donan. Hay parejas que, quizás sería incorrecto decir, adoptan esos embriones o reciben esos embriones, y el límite es lo que dijimos, los 50 años. Ahora, puede ocurrir que haya una mujer de 40 años que tenga circunstancias extraordinarias, presión alta, medicada, fuera de control o diabetes, que nosotros, a pesar de tener 40 años o menos, le decimos que no es una candidata para lograr
un embarazo, ¿no? Betty dice que la semana que viene va a empezar el tratamiento, lo sabemos, estuvimos en contacto. Preguntan restricciones de vuelos desde Argentina. Perdí mi cita en marzo. Si adelanto algo, si me envía el kit para el test genético en Buenos Aires. Hay que individualizar la situación porque una cosa es decir, sacarse sangre en Argentina para hacer el test genético en Argentina no es exactamente el mismo que realizamos acá, y la abrumadora mayoría, y no sé si todos los laboratorios de Argentina, mandan la sangre a Estados Unidos. Entonces me da la impresión de que no habría un adelanto del tratamiento haciendo esto ahora. Una mujer que esté operada de un embarazo ectópico, si de los dos lados, o sea que tuvo dos embarazos ectópicos, si puede quedar embarazada por fertilización in vitro, absolutamente sí, ese es el tratamiento ideal y quizás fue la primera indicación de la fertilización in vitro. Lo que va a haber que analizar es si conviene sacar las trompas, porque que estén operadas de ectópico no quiere decir que le hayan sacado las trompas, a lo mejor le han solamente sacado el ectópico y no la trompa. Me preguntan en inglés le voy a basically the test for antibodies could be done but doesn't have really any advantage for the individual diagnosis of that patient to having antibodies or not, or being having the active infection. LabCorp has the test, so we need to individualize that with the patients, and we really, in the way that we are acting is, if the patient wants to do it, we'll do it. We send it to LabCorp or Quest to do it. Básicamente, si las pacientes están siendo testeadas por anticuerpos, le explicamos a la paciente lo que yo dije antes, la ventaja o no de hacerlo, y si eso sí lo podemos mandar a distintos laboratorios de Miami. Están con un par de agencias de donantes de óvulos que no nos permiten hacer Skype con la donante si primero no hacemos el contrato. Son todas así, en general sí, porque lo que la agencia no quiere es que potencialmente pueda haber un contacto directo y sin tener un contrato, después la donante vaya a donar para ellos con ningún beneficio económico para la agencia. Aunque esto es obvio solamente en los casos que son donaciones conocidas, abiertas, porque la abrumadora mayoría no lo son, hay que individualizar en cada circunstancia. Esto es algo más común cuando se hace una subrogación, y en esos casos sí todo el mundo se conoce, pero siempre generalmente en la subrogación hay un conocimiento a través de Skype, siempre por intermedio de la agencia, antes de firmar el contrato. A veces queremos solo preguntar si la donante es carrier de algo o qué debemos descartar o no. Le podemos preguntar por acá, por Instagram, porque las secretarias tardan en responder. Bueno, le pido disculpas si las secretarias tardan en responder. Si ustedes son pacientes, no es lo ideal hablar con la secretaria, sino directamente con las enfermeras a través de un correo electrónico, porque de llamar por teléfono muchas veces ellas están ocupadas con otros pacientes, y para mantener el ritmo y la atención nos parece que no es lo mejor. Hay alguien que me dice que utilizó Clexane con transferencia de embriones y al final tuvo un embarazo bioquímico. ¿Cómo funciona el tratamiento para las natural killer cells? Hay distintos tratamientos. El que nosotros utilizamos es una infusión endovenosa de lípidos a una concentración muy baja que
lo que haría es enmascarar un poco la acción de los natural killer cells si son ellos los causantes de no permitir la implantación o el causante de un embarazo bioquímico, y de esa manera sería como estaría funcionando este tipo de tratamiento. Pacientes que yo sé quién son me están saludando. La doctora Pablo de Argentina también. Pacientes que siguen, que van a empezar. Les mando saludos a todos. Una paciente tiene 33 años, el esposo 59, 2 abortos espontáneos seguidos en menos de 6 meses. ¿Qué puedo hacer? Bueno, es una historia de una abortadora habitual o recurrent pregnancy loss. Hay que hacer una evaluación. La evaluación incluye ver los cromosomas de ustedes dos, evaluar el útero para estar seguro que no tiene una pared extra, un septum, ver la presencia de natural killer cells, etc. Entonces básicamente tiene que ir a consultar con un especialista de infertilidad. Me pregunta Pablo, varios padres no estaremos para el nacimiento de nuestros hijos, ya que Argentina cerró aeropuertos hasta septiembre. Pablo, si me contactás por correo electrónico, podemos hablar y les puedo contar que yo he hablado con varios padres que sí han logrado viajar. Hay que hacer unos trámites especiales en inmigración en el consulado en el consulado norteamericano en Estados Unidos, y la empresa Eastern tiene vuelos aproximadamente una vez por semana o cada 10 días y venden los pasajes y se puede volar a Miami. Entonces creo que esto, después te voy a dar la información, es una noticia excelente y sí lo van a poder hacer y sí van a poder estar. ¿Qué análisis se hace en caso de subrogación de vientre en el caso de ser padre homoparental? Bueno, los análisis que se hacen en la subrogante son primero los rutinarios de siempre, VIH, hepatitis, etcétera, etcétera. Hoy por hoy la Sociedad de Medicina Reproductiva no ha puesto ninguna recomendación especial para las subrogantes, ni el FDA, que es el organismo que regula no la subrogación, o qué es lo que tiene que hacer la subrogante, pero sí cómo se trata al esperma del padre de intención o al óvulo de la madre de intención. Potencialmente lo que tendría que ser es el test del antígeno, que en este caso es la presencia del coronavirus, y potencialmente en la subrogante el test del anticuerpo, como mencionamos antes. Gracias, hablan muy bien de las enfermeras. Carola, me pregunta si las infusiones se las colocan a todas las personas que van a transferencia de embriones. No, solamente si es que han sido diagnosticadas con la presencia del natural killer cell. Una pareja de Centroamérica, ¿cómo pueden hacer para una reunión? En la página de Instagram está la dirección de la página web. Si no, nos contactan a través del correo electrónico info @miami-ibf.com. La verdad que ni sé si yo les puedo mandar un mensaje diciéndole todo esto. Una paciente con cromosoma X frágil puede tener hijos sin problemas. Bueno, si estamos en lo que se llama en la premutación, sí, el hijo lo pueden tener sin problema, espontáneamente, pero hay un riesgo muy elevado de que la mutación se presente en el mismo y tenga un caso de frágil X o el X frágil. Por eso que en esa circunstancia se recomienda hacer fertilización in vitro. Cuando es el rango intermedio de mutación, en ese caso se puede tener un hijo que tenga una premutación, no tendría los síntomas totales del frágil X con el retardo mental, pero si es una mujer puede tener fallo ovárico prematuro y algún
temblor, una ataxia de las extremidades. Danais de Orlando, si quiere hacer una cita con nosotros es a través de, nos contacta el número que dije, 305-596-4013, o están en la página web o en Instagram. ¿Qué pasa si una embarazada se contagia del coronavirus? Brevemente lo que dijimos al principio. Aparentemente las embarazadas no estarían más susceptibles de contagiarse que cualquier otra persona. Pueden estar totalmente asintomáticas y hoy por hoy no se ha visto que haya una transmisión vertical directa. Como he estado diciendo, hoy por hoy en toda la Tierra, el lugar que un ser humano estaría más protegido del coronavirus sería dentro del vientre materno, porque la placenta actuaría como la mejor barrera para impedir que el virus lo alcance. ¿Qué análisis se hacen en los padres de intención? Se hacen en Argentina, se hacen análisis previos, tentativos de screening, porque los finales tienen que ser hechos aquí en Estados Unidos. Nos referimos a los análisis de VIH, hepatitis, etcétera, etcétera. Cuando los hacemos en Argentina son básicamente para saber de que si, por ejemplo, hay un padre de intención que está diagnosticado con VIH, lamentablemente no se va a poder utilizar el esperma de él para que se logre el embrión y que pueda ser un padre biológico. Y no viaje a Estados Unidos y lo descubre cuando está aquí. Entonces los de Argentina son como un pre-screening. ¿Se puede hacer una cita por Skype? Sí, por supuesto, cuando ustedes quieran. Y bueno, para ir redondeando y terminando un poco, lo que faltaba un poquito de hablar es la evaluación en las donantes y lo que mucha gente me preguntaba, si va a ser un tratamiento con óvulos donados, si esos óvulos podían transmitir potencialmente el coronavirus. La respuesta es no, no se cree que a través de la donación de óvulos se pueda contagiar esta enfermedad. ¿Basado en qué? Que el coronavirus no se encontró en secreciones vaginales, que no se encontró en ninguna parte del tracto genital femenino, que no se encontró en el tracto genito urinario, o sea que cuando uno va a hacer la aspiración no tendría que transmitir este tipo de enfermedad. Cuando vamos a hacer la aspiración de los óvulos, ya sea para la utilización misma de la paciente o sea para la donación de lo mismo, basado en el criterio de anestesia, uno va a hacer el hisopado faríngeo para estar seguro de que la paciente no tiene, la donante en este caso, no está contagiada del coronavirus, y entonces de esa manera sería un paso adicional extra para saber de que no va a haber un contagio a través de utilizar óvulos donados. Eso es lo que me estaban preguntando. La última pregunta, si se testea a las donantes. Bueno, hasta ahora no hemos vuelto a hacer casos de aspiración de óvulos en donantes y en ninguna de otra paciente desde que la Sociedad de Medicina Reproductiva dijo que no recomendaba hacer más. Estamos en la fase de reapertura y del comienzo de la estimulación. Entonces, cuando me preguntan si se hace, es lo que vamos a hacer en las donantes, ¿no? Es lo que vamos a estar haciendo en las donantes. Si alguna donante va a dar positivo para la presencia del coronavirus, la cancelación del ciclo se daría principalmente por un potencial problema durante la anestesia
y de manera secundaria ante la falta de conocimiento de lo que puede pasar en la transmisión a través del óvulo. Yo dije que hasta ahora no se ha visto ningún caso de transmisión y no se piensa que se transmita de ninguna manera. Entonces sería más que nada para la protección de la misma y evitar el procedimiento y protección de todo el personal de la salud envuelto en hacer una cirugía electiva, porque la aspiración de óvulos es electiva, poniendo a un riesgo elevado a todo el personal de salud que esté haciendo el mismo. Vamos a ver otras preguntas que creo que me habían mandado. Si el test lo hacen antes de empezar las inyecciones, sí, esa es la idea, que nosotros hagamos el test antes de empezar las inyecciones para darle a la paciente la oportunidad de decir que si ella tiene el coronavirus, como el ciclo se va a cancelar al momento de la anestesia, lo recomendable sería no empezar con la estimulación para que no esté gastando dinero en la misma. También durante todo el tratamiento se le recomienda de tener, idealmente sería lo que en inglés se denomina un self-isolation, un aislamiento total, porque si esa persona se va a quedar en una habitación de su casa, utilizando su baño exclusivamente, y no va a tener contacto con nadie más durante todo el tratamiento, la posibilidad de que se contagie es realmente mínima. Pero como está haciendo el tratamiento, va a tener que venir al centro para hacerse análisis de sangre y ultrasonidos. O sea que es imposible que esté totalmente en una aislación total. Lo que sí hay que seguir con la distancia social, con el barbijo, lavándose las manos para que disminuya la posibilidad de contagio. Me pregunta si recomiendo iniciar la estimulación o mejor no arriesgarse. Es una decisión personal. Nosotros hemos empezado, estamos hablándolo individualmente con las pacientes, pero al final, así como la Sociedad de Medicina Reproductiva y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, sociedades a las que pertenecemos, lo que están diciendo y lo que estamos diciendo es una decisión personal. Esto es distinto de cómo podría ser algún otro tipo de infección que afecte directamente al embrión, como fue la infección del Zika, que también podía ser muy cuestionable acerca de los efectos o no, pero sí hablaba directamente de un efecto sobre los bebés con la microcefalia. Si vamos a retomar los IVF, ya los estamos retomando, ya estamos empezando las estimulaciones con las pacientes y entonces los estamos haciendo, los estamos programando y estamos hablando con las pacientes para que individualmente sepan. En cada situación van a tener que decidir la paciente por sí mismo. No es lo mismo una mujer de 25 años que tiene una reserva ovárica ideal que la mujer de 43 años que tiene una reserva ovárica muy comprometida, en la que el paso del tiempo hace que la calidad de sus óvulos disminuya marcadamente. Ya estamos por terminar. Gracias por todo el reconocimiento. Probablemente sigamos la semana que viene, el mismo jueves, veremos el tema. Pueden hacer comentarios de qué temas quieren en Instagram, en algunos de los posts. Si por favor nos dicen del tema que quieren hablar, si pueden compartir estos avisos para que más gente pueda participar, y así como le hice un homenaje hoy a mi hija con el gorro de los Gators, también muevo la cámara un poco y lo que se veía atrás es instrumental que mi padre, que era ginecólogo en Argentina, utilizó cuando él ejercía. Y son todos instrumentos que potencialmente se podrían utilizar ahora. Les agradezco mucho todo esto.
todos seguimos sanos en Miami. Un saludo a mi señora, a mi hijo, que también es médica patóloga, a mi hijo David y a mi hijo Matías. Un abrazo hasta el próximo jueves.